Hola niños, ¿cómo están? No sé qué día estamos ni en qué mes. Este año ha sido una locura. La verdad es que ya no sé quién soy. Lo importante es que nos volvemos a encontrar y aquí estamos en una nueva aventura. ¿Quieres saber para quiénes son esta aventura? Segundo ciclo básico matemáticas. Y vamos a ver longitud. Vamos a medir. Vamos a explorar nuestra casa. Vamos a jugar. Y vamos a evaluar también nuestro aprendizaje. Recuerda siempre que llegar a tu meta es contar con 3 cosas importantes: esfuerzo, entusiasmo y ganas de aprender. Tú puedes, juntos podemos y a la meta llegaremos. No olvides dejar registro de las actividades en tu cuaderno y enviar evidencia, ¿cierto?, a tu profesora jefe. Comencemos. Mira aquí. Está el siguiente link que tú puedes pinchar y así descubrir. Si no lo puedes pinchar, busca longitud para niños y vas a ver videos en donde vamos a medir y en donde vamos a jugar. Ahí están las ideas de lo que vamos a hacer ahora. Si no lo viste, no importa, sígueme. Y mira, para comparar longitudes, debes usar una misma unidad de medida. Es decir, si yo voy a medir mi mano con la regla y quiero medir la tuya y saber cuál es más grande o cuál es más chica, tengo que medirla con lo mismo. Sí, recuerda esto, con lo mismo. Yo no puedo medir con mis pasos y que tú des pasos tuyos, porque nosotros no damos los mismos pasos. Por lo tanto, para comparar, tenemos que usar la misma unidad de medida, es decir, el mismo objeto o la misma unidad. Pueden ser centímetros, metros, puede ser una wincha, puede ser un lienzo, pueden ser los pasos, pueden ser tus brazos, el largo de tu brazo, puede ser el largo de tu mano, pero siempre ocupando lo mismo. Veamos. Pusimos un libro y un mapa en un papel cuadriculado. Entonces, aquí todos los cuadritos son iguales, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos cuadrados mide el alto? El alto, como la altura de la tía Marité. Que no mucho, ¿cierto? Pero no importa. Entonces, midamos el alto del libro y ahí está. ¿Cuántos cuadritos son? Cuéntalos tú. Identifica cuántos cuadritos son. 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. ¿Y el mapa cuánto medirá? ¿Será más alto que el otro? Mídelo tú. 1, vamos. Anda contando los cuadritos. ¿Ya llegaste a la respuesta? Porque yo ya lo sé. Son 7. 7 cuadritos y el otro eran 6. Y el ancho, cuando vemos el ancho de alguien. A ver, ¿cómo estamos? Parece que yo tapo. ¡Uy! No alcanzo a tapar toda la hoja. Mira, no alcanzo a taparla toda. ¿Y tú la taparías toda? ¿Cómo estamos en el ancho durante esta cuarentena? Mira el ancho del libro y mira el ancho del mapa. ¿Cuál es más gordito? ¿Cuál es más gordito? ¿Será el libro o será el mapa? Veamos, el libro tiene 4 cuadritos y el otro también tiene 4, por lo tanto tienen el mismo ancho. Vamos a ver, entonces, contemos un pedazo de papel cuadriculado para mantener una herramienta de medición. Midamos varios objetos con esta herramienta. Fíjate ahí, cortamos, ¿cierto?, un trozo de papel. Hay 10 cuadritos y ahí vamos a ir midiendo varios objetos. Sí, mide tu regla, mide tu lápiz, mide la goma, el sacapunta. ¿Cuántos cuadritos tendrá? Mídelo y compara. Y así como este personaje está pensando, tú también lo deberías hacer y ir jugando con las longitudes. Mira aquí, ¿cómo representamos longitudes? Fíjate aquí, midamos el ancho de un sobre usando papel cuadriculado. Tu papel de cuaderno, esa hoja que sacamos, ¿cuántos cuadritos tiene?
¿Cuántos cuadritos tiene hacia el lado? ¿Cuántos cuadritos tiene hacia arriba? Mídelos, busca. Y esto yo quiero que lo anotes en tu cuaderno. Sí, déjalo registrado. Es importante que no lo olvides, porque dice aquí que existe una unidad de medida llamada centímetro y se utiliza para medir longitudes. Un centímetro es el espacio que hay entre un número y otro en tu regla, ¿cierto? Que está en centímetros. Para medir utilizan, ¿cierto?, unidades de medida del mismo tamaño. ¿Cuántos centímetros mide el ancho de ese sobre? ¿Ya lo registraste en tu cuaderno? Entonces, sigamos. Y veamos acá. ¡Wow! Mide la longitud de estos distintos objetos. Si no tienes una regla, hazlo con una wincha. Si no tienes wincha, hazlo con los cuadritos que tienes en tu cuaderno. Y mide el sacapunta, la goma y tu estuche. ¿Sí? Tu estuche. Y ahora que ya lo hiciste y ya me desabrigué porque incluso me dio un poquito de calor, entonces sigamos. Sí, sigamos con este desafío. Y dice, mide la longitud de las cintas. ¿Cuántos centímetros mide la celeste? ¿Cuánto mide la rosada y cuánto mide esa lila? Sí, y también aquí hay otra verde. Mídelas con la regla o con wincha. Recuerda, siempre dejar registro en tu cuaderno. Y después que termines, entonces avanzamos. Actividad. En cada caso, mide correctamente el ancho. A ver, ¿en cuál de estos tres está medido bien? En ese medí bien el ancho. Parece que se me quedó un poco chueca la regla. Y en este medí bien el ancho. Fíjate dónde empecé a medir aquí. ¿Aquí está bien medido o no? Y aquí, que empezó desde la punta hasta la punta del final, ¿será bien? Sí, así se mide el ancho. Entonces la pregunta decía, ¿en qué caso se mide correctamente el ancho? Entonces la respuesta sería en la última, ya que esta empezó a medirse desde el inicio hasta el final. Y no movemos la recta, tratamos de mantenerla lo más derecha posible, ya que así la medida va a ser exacta. Sigamos. ¿Cuánto mide este palo de largo? Conversemos. A ver. Ay, esta niña dice, ¿cómo podemos medir longitudes que no son exactas? Y cuando algo mide más de 10 centímetros, diremos que mide un poco más de 10 centímetros, dice Pedro. Aquí vemos que mide 7, pero está pasadito, ¿cierto? Entonces decimos que mide un poco más de 7 centímetros. No vamos a entrar más en detalles, solo en eso. Y mira, ordena estos objetos según la longitud. Aquí tienes que ordenar y escribir los números del 1 al 3, empezando por el más corto. Tanto en las pastas de dientes, los bastones, los bates de béisbol y los relojes. Y después abajo, el número 1, acuérdate que tiene que ser empezando por el más corto arriba. Y abajo vamos a empezar por el más largo, ¿sí? Por el más largo. ¿Cuál es el más largo aquí en esta cuerda? ¿O en esta vela? ¿O en esta herramienta? ¿O en la peineta? Empieza. El 1 es el más largo ahora y el 3 el más corto. Al revés de la actividad anterior. Cuando ya termines todas estas actividades de análisis y números y dejando registro en tu cuaderno, entonces avanzamos. Metros, o sea, ya no estamos hablando de centímetros, estamos hablando de metros. Eso quiere decir de altura, de ancho, pero medidas más grandes. Dice, Jimena midió. ¿Cuán lejos se movió su juguete? Trazando la longitud de una cinta. Ella midió con la regla 3 veces 30 centímetros y una vez 25. Fíjate ahí. Como su regla era más pequeña, la tuvo que ocupar muchas más veces. Pero si yo tengo 1 metro,
Lo ocupabas solo una vez y llegaba la respuesta. Esto déjalo en tu cuaderno. 100 centímetros se llama 1 metro y se escribe un M, 1 metro. Metro es otra unidad de medida que nos sirve para medir longitudes. Y fíjate aquí, el autito de Jimena se movió, ¿cierto?, más de 1 metro. Ella midió 1,15 m. Mira, aquí, tuvo que ocupar 4 veces la regla de 30 centímetros. En cambio, si yo tengo 1 metro, ocupo 1 y después lo marco y mido lo que me falta. Solo ocupo 2 veces, la mitad. Y eso también ahorra tiempo. Entonces, ¿cómo se escribe? Aquí, como está acá, 1 metro de M, 15 centímetros. Observa y aplica ahora tú. Medimos el ancho de la jardinera de la siguiente forma. ¿Cuántos metros y centímetros tiene? Fíjate ahí, 1 metro, mira, desde acá, 1 metro, 2 metros, 80 centímetros. Entonces sería 1,80. Sería 1 los metros y 80 los centímetros. Y así lo dejas registrado en tu cuaderno. Ahora resuelve el problema. Hay una cuerda de 13 metros, impresionante, muy larga, y una cuerda de 2 metros de largo. Entonces, ¿cuántos metros es la diferencia entre las dos cuerdas? Calculemos. 13 y 2. Quiero saber la diferencia. Recuerda siempre que la diferencia para nuestro taller, para nuestra asignatura matemática, habla de quitar, de hacer una resta, ¿cierto? Entonces, 13, que es el número mayor, le quito 2, que es el número menor. ¿Cuánto te da la respuesta? Y esa es la diferencia entre los metros de una cuerda y la otra que es más pequeñita. Después que lo hayas hecho, calcula este desafío. 13 centímetros menos 2 centímetros es lo mismo que restar con números, solo que ahora le ponemos apellido. En la B24 más 15, C26 menos 14 y en la D23 menos 15. Anota que intervalos para 1 centímetro, 10 centímetros y 1 metro hacen la diferencia, ¿cierto? 1 centímetro puede ser esto, 10 centímetros, eso. Y 1 metro puede ser incluso la medida de mi brazo hasta el hombro. Ese es 1 metro. Entonces, hacen la diferencia. Desafío. Resuelve los siguientes ejercicios utilizando diversas unidades de medida. ¿Dónde están esos ejercicios? En tu libro de ejercicios de matemática. Y ahora repasemos rápidamente. Dijimos que para comparar longitudes debes usar la misma unidad de medida. Y midamos las distintas longitudes de cinta. Entonces toma tu regla y empieza a medir. Después que lo hagas y dejes registro en tu cuaderno, si no quieres dibujar la cinta, pon el color y al lado la medida. Por ejemplo, pinto naranjo y al lado pongo la medida que tuvo de longitud. 10 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, etc. Y después continúas. Ahora vamos a dibujar líneas. Sí, te voy a pedir que en tu cuaderno pongas letra A, 8 centímetros como está acá en los 3 ejercicios. Y abajo la dibujes. Recuerda que tienes que tomar tu regla desde el 0 y llegar hasta el 8. Después tomar desde el 0 y dibujar hasta el 11. Y tomar desde el 0 y dibujar hasta el 15. Y ahí van a estar las 3 rectas con unidades de medida que yo te solicité. Y ahora, mide longitudes. ¿Cuánto mide ese lápiz? ¿Cuántos rectángulos? Porque ahí están los cuadritos, los bloques que voy a medir. Entonces tienes que decir, contarlos solamente. ¿Cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo lo hice al revés, pero no importa. Entonces mide 6 bloques de largo. ¿Cuánto mide el otro lápiz? Cuenta los cuadritos. Y el siguiente, que es el más largo, ¿cuánto mide?
Y luego responde ahí las preguntas encerrando A, B o C. ¿Cuál es el lápiz más corto? ¿El A, el B o el C? ¿Cuál es el lápiz más largo? ¿A, B o C? ¿Cuántos cuadritos mide el lápiz más largo? ¿Cuántos cuadritos mide el lápiz más corto? Y ahí sigues al desafío. Sí, escribe en el cuadrito la unidad de medida que corresponde. Si son centímetros o son metros para el ancho de un cuaderno, o el ancho de una sala de clases, o el largo de tu escritorio y son 60, ¿qué? ¿Centímetros o metros? Y el alto de un edificio de un colegio, ¿son 20 centímetros o son 20 metros? Anota ahí la unidad de medida que corresponde. Y recuerda que hay una actividad de ordenar de la más larga a la más corta. Y aquí tengo mezcladas unidades de medida. Hay metros y hay centímetros. Recuerda que los metros es más largo que los centímetros. Entonces tienes que fijarte bien. Y luego calcula. Recuerda que las sumas y las restas se hacen de igual manera, aunque tengan un apellido. Solo tienes que anotar la respuesta con centímetros o metros. Piensa y resuelve. Contesta aquí, ¿cierto? Tienes la cinta azul, que es A, y la cinta roja, que es la B. Tú puedes medirla con tu regla y después poner cuál es más larga, la A o la B, y por cuánto es más larga, por cuánto le gana. La B dice, si A y B se juntan, si yo las uno, ¿cuánto medirían? Entonces tienes que sumar ambas medidas. Recuerda que para saber cuánto es juntar, hay que sumar, por lo tanto lo tienes que hacer. Puede ser de manera vertical u horizontal. Tú ya lo sabes, ya lo hemos trabajado. Observa y compara, mira esos ahí, esas figuras. ¿Cuál es más largo? A, B o C, ¿cuál tiene más cuadritos? ¿Y cuál es más corto? Y acá tienes que contar cuántos cuadritos tiene cada figura y marcar, ¿cierto?, el resultado. ¿Sigamos? Sí, no nos aburramos más. ¿Qué largo marca la diferencia de las flechas? ¿Cuánto miden? ¿Cuánto mide donde sale la A y cuánto mide la letra B? Y después tú tienes que volver a dibujar. Sí, a dibujar estas líneas de 4 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros. Aquí tienes que aplicar, calcular, sumando y restando. Este es un desafío para ti. Ya lo hicimos en la primera parte de la clase, así que ahora te toca resolver. Cuando termines y dejes evidencia en tu cuaderno, me sigues. Y resuelve. Encierra la unidad de medida más adecuada. Sí, saber si mido en centímetros o mido en metros. Recuerda que no podemos confundirlo porque hay una gran diferencia. Y después tienes que medir el largo de cada línea y ahí yo te pongo la palabra clave. Te dejo un desafío. Resuelve los ejercicios de las páginas que están ahí. Y midamos el aprendizaje. Si te motivaste con las actividades de longitud, visuales y académicas, si hiciste, ¿cierto?, las actividades identificando qué hacer en cada caso y si dejaste registro en tu cuaderno. Si es así, te dejo el siguiente desafío. Haz una wincha con cinta de papel y mide longitudes. Primero las estimas y dices, medirá 30 y luego lo realizas y evalúas cómo también lo estás haciendo. Recuerda siempre, Ave Fénix, aprendizaje integral. Nos vemos.